Bien, ahí ya arrancó el vivo y entró los chicos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí vamos a comenzar en un minuto mientras esperamos que se termine de sumar todos a la sala. Ahí, como les decía, bienvenidos a Socios 2020. Mi nombre es Pablo Molina, soy parte del equipo de Junior y tengo la alegría de estar compartiendo con ustedes este espacio hoy por la tarde. Hoy vamos a escuchar el recorrido y la experiencia de profesionales que se desempeñan dentro del área de trabajo social, terapia ocupacional y musicoterapia, en el que muchos de los chicos que nos están acompañando ahora en la sala están pensando en formarse. Los participantes de Socios 2020 están con nosotros en la sala en este momento y además estamos transmitiendo en vivo por la fanpage de Junior Argentina, de Junior Chile en Argentina en Facebook, para todos aquellos que se quieran sumar también por esa plataforma y poder seguir la próxima hora. Y le quiero dar también una bienvenida muy especial a nuestras panelistas. Muchísimas gracias a ellas tres por estar acá y dedicar este momento a compartir su historia con los chicos. Antes de comenzar, me gustaría presentarles brevemente, ahí están viendo en pantalla la foto de las tres oradoras que nos acompañan hoy. Tenemos a María José Gómez Isa, ella es licenciada en Trabajo Social por la UBA, se especializó en gestión de proyectos sociales y en microfinanzas. Trabajó 20 años en la Fundación Vivienda Digna como coordinadora del programa de microcréditos para el mejoramiento habitacional y en gestión de proyectos de acceso al hábitat. Se desempeñó como directora nacional del programa Argentina Trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y actualmente forma parte de la Gerencia de Innovación en Direccionamiento de Mercado en Edenor. También nos está acompañando Lorena Ramazioni. Ella nació y vive en Santa Fe, cursó su carrera en la Universidad Nacional del Litoral, donde se recibió en el año 2010, se formó en neurorehabilitación en Córdoba. Yo soy cordobés, ahí compartimos el espacio. Desde que volvió a Santa Fe, trabaja en rehabilitación de adultos con secuelas y o patologías neurológicas, desde accidentes cerebrovasculares, Parkinson, Alzheimer, entre otras demencias, traumatismo del cráneo encefálico, entre otras. Participó en la formación de un centro educativo terapéutico y realizó talleres en un centro de día, trabajo de terapia intensiva y coronaria de adultos, y se formó en evaluación y tratamiento neurocognitivo de adultos. Actualmente ella se dedica a realizar evaluaciones neurocognitivas y de estimulación cognitiva. Y por último también nos acompaña María José Benardis, Majo, ahí la van a encontrar en la sala. Ella es musicoterapeuta, desde 1992 hasta la fecha se desempeñó en instituciones públicas y privadas de salud mental para adultos y jóvenes, manicomios, centros de días, barrios vulnerables, centro educativo terapéutico para adolescentes y escuela de nivel primario, y también trabajó en su propio consultorio. Es docente universitaria en la licenciatura en musicoterapia desde 1997, coordina el eje socioprofesional promoción, prevención y tratamiento desde el año 2017 y desarrolló el dispositivo Derribando Muros de extensión universitaria en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Esas son las tres oradoras que nos van a estar acompañando. Antes de comenzar, les quiero recordar que tienen ahí en la plataforma, en Zoom, pueden ir dejando sus preguntas que les van a surgir probablemente durante la próxima hora. Luego de la exposición de cada una de las oradoras, vamos a proceder a contestar cada una de las preguntas que vayan dejando. Y para no perder más tiempo, ahora sí les presento y comenzamos con nuestra primera oradora, con María José Gómez. Los dejo con ella y escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, un gusto estar acá, bienvenidos a todos. Mi intención es realmente poder compartirles cuál ha sido estos 30 años de experiencia profesional que he disfrutado y que me ha apasionado desde el primer momento.
Bueno, yo elegí la carrera cuando salí del secundario, siendo muy joven, entré a la Universidad de Buenos Aires dando un examen de ingreso en el año 84, así que han pasado muchísimos años y ha pasado mucho en la carrera en estos 30 años, ¿no? No es la carrera que yo estudié, la que soy, seguramente. ¿Por qué elegí yo esta carrera? ¿Qué fue lo que me decidió elegir trabajo social con lo que tenía para elegir en ese momento, lo que yo pensaba elegir en ese momento? A mí siempre me interesó poder trabajar con un otro, poder trabajar transformando la realidad. Siempre me gustó mucho pensar que mi trabajo profesional tuviera un propósito importante y un propósito sentido, que tuviera sentido para mí y para otros, y poder ponerme en línea con eso. Mis primeros recorridos profesionales fue en el ámbito de la minoridad, aunque en la bio no está. Al comienzo de mi carrera me interesó mucho la minoridad y trabajé bueno, en un centro de investigación de menores en riesgo, trabajé en hogares de niños, trabajé en el Colegio de Abogados de San Isidro. Ahí me di cuenta que el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario en esta carrera era sumamente valioso, sumamente importante. Y bueno, esa línea de trabajo la desarrollé unos 10 años, hasta que ingresé a Vivienda Digna, que es una organización que se dedica a desarrollar proyectos y programas que permitan a familias acceder a una vivienda en condiciones, a una vivienda digna, a acceder a su lote, a acceder a su casa. La verdad es que desde mi lugar, la carrera me permitió coordinar equipos de trabajo, de trabajadoras sociales, que pudieron trabajar en distintos programas. Trabajo social es una carrera que en general, digamos, uno tiene dos espacios clásicos de trabajo: el Estado o el trabajo en organizaciones sociales o en empresas. El trabajo en organizaciones sociales es el trabajo que más desempeñé yo, más años de mi carrera, fueron casi 25 años. Es un trabajo que se hace siempre inserto en proyectos que uno tiene la oportunidad de diseñar, de pensar con otros, en donde siempre el objeto de trabajo es transformar y accionar sobre una problemática social. En este caso, mi experiencia me llevó al tema del hábitat, y tuve la oportunidad de coordinar un programa de microcréditos para mejoramiento habitacional, en donde nos acercábamos a los barrios vulnerables y podíamos delinear lo que el proyecto ofrecía, que era la posibilidad que familias de muy bajos ingresos tomaran un microcrédito con asesoramiento de un equipo de profesionales arquitectos para mejorar su casa. Proyectos de urbanización, proyectos de acceso al hábitat y a la vivienda completa. De todos estos años de trabajo en la Fundación, la verdad que han sido para mí años de mucha felicidad, de mucho disfrute, porque hemos tenido la oportunidad de acercarnos a muchas familias y poder trabajar con ellas la posibilidad de mejorar su entorno, su propia casa, ¿no? Qué más importante que trabajar para vivir en buenas condiciones, para mejorar la calidad de vida de uno y de la propia familia. He tenido muchos contactos, o sea, he conocido a muchas profesionales jóvenes en estos últimos años, que tienen, no sé, quizá 15 años de profesión, y la verdad que siempre, ¿no?, uno
qué sé yo, quizá por el recorrido piensa, bueno, a ver cómo es que piensan, ¿no? Hoy una mujer quizá de 35 años que está desarrollando la carrera, que se recibió hace 10 años, y cómo vive, ¿no? Cómo vive esa realidad profesional. Y yo tuve la oportunidad, tanto en la organización en la que trabajé como en el Estado, pues estuve 4 años trabajando en el Estado hace poquito, de compartir con profesionales, y me encontré con profesionales, como me imaginé, apasionados por la realidad, apasionados por intervenir sobre la sociedad en la que vivimos, o para poder incorporarse en proyectos que siempre tengan adelante una mejora de la calidad de vida, un cambio, una transformación, una lucha, muchas veces se expresa como lucha también. Muy Es bueno, una la carrera en verdad, donde... la verdad, yo creo que cuando uno se va reinventando en estos espacios. Perdón, escuchaba una voz ahí. Bueno, sigo, Guille, sigo. La verdad es que es una carrera en donde, bueno, cuando uno la estudia todos los componentes sociológicos, antropológicos, psicológicos, filosóficos, y también metodológicos. Yo, a medida que fueron pasando los años, me interesó formarme, con lo cual fui especializándome en el diseño de proyectos sociales, en el diseño de herramientas de evaluación de proyectos sociales, y también, bueno, en la microfinanzas, porque coordiné el programa de microcréditos tanto tiempo. En lo personal, a mí no me resultó difícil ejercer la carrera. La verdad que no, fue un aprendizaje diario, ¿no? Es un aprendizaje diario entender y conocerse y poder elegir cuáles son los ámbitos y los temas y las temáticas en las cuales uno puede trabajar. Yo siempre quise trabajar en proyectos en donde era posible transformar la realidad, en donde era posible intervenir. Hay ámbitos que quizás son más difíciles, más pesados, y bueno, eso es una elección personal. Me parece que en ese punto hay que saber que uno siempre puede elegir, que uno siempre tiene la posibilidad de salir a buscar aquellas temáticas que más nos apasionan, que más nos interesan, en donde más nos interesa participar. Obviamente, poder colaborar y ayudar a una persona, a un grupo o a una comunidad es una enorme alegría en general. La realidad es que es una gran alegría poder hacerlo. No todo es alegría en la carrera, quiero decirlo también, o sea, como todas las carreras, uno está tratando muchas veces con el sufrimiento, con la carencia, con la dificultad, y en el proceso del cambio uno toma contacto, se vincula con esa persona. Es muy importante eso, nunca olvidarse que uno es una persona y está vinculándose con otra persona, que las instituciones las forman las personas, ¿no? Porque a veces idealizamos y ponemos, la institución somos quienes formamos parte, quienes estamos ahí, y siempre podemos hacer algo distinto. Uno siempre puede plantar su idea, plantar su posición, y trabajar, y ahí elegir, ¿no? Dónde también, y hasta dónde. Bueno, la vida es compleja y las instituciones también, pero es posible. Y la verdad es que me preguntan qué tipos de conocimientos son los que uno va adquiriendo en el estudio de la carrera, y para contestar esto, uno estudia al hombre en su contexto, estudias mucha la sociología, la filosofía, la antropología, como para entender el hombre de hoy, cuál es el mundo en el que está sometido, en el que vive, en fin. Y después la carrera tiene específicamente toda la parte metodológica y de construcción de conocimiento propio,
en donde en general estudias trabajo comunitario primero, luego trabajo grupal, trabajo individual, y vas viendo las teorías y los distintos autores que te proponen distintas maneras de intervenir sobre la realidad y sobre los problemas. Hay muchas problemáticas sociales, porque tenés obviamente la infancia, tenés el adulto mayor, tenés todas las adicciones, tenés las cuestiones educativas, de salud. Bueno, no, es tan amplio, o sea, es tan amplio como hoy la realidad muestra. Así que en ese sentido es muy interesante la carrera, porque te nutre desde distintas perspectivas, y la verdad que está muy bueno. A mí, ¿qué me apasiona a mí de esta carrera? No sé si ya lo dije, pero lo repito, Pablo, ¿te parece? Perfecto. No sé cuánto me queda, pero me quedan solo unos minutitos. A mí me apasiona de esta carrera la posibilidad de trabajar con otros, transformando su propia historia y la mía, porque uno se va transformando en el trabajo. No es que uno le transforma la vida al otro, no. O sea, eso no es, por lo menos no es mi posición. Uno llega a una situación o a un problema y contar con recursos, con posibilidades de idear soluciones, de buscar caminos alternativos, en donde en esa construcción con el otro se va dando una nueva posibilidad. Y eso es para mí algo muy valioso y muy rico. Vas conociendo distintos tipos de situaciones y de personas, y bueno, y así de heterogéneo es la situación, ¿no? Es la vida, digo. Así que bueno, no sé, Pablo, si me quieren hacer alguna pregunta, se me acabó el tiempo. Ahí te agradezco un montón, María José. Ahí algunas de las preguntas que fueron surgiendo en el chat las fuiste respondiendo a medida que ibas compartiendo tu experiencia, ibas compartiendo tus inquietudes y qué cuestiones te hicieron tomar determinadas decisiones en tu recorrido. Algunas las vamos a retomar al final de la charla para darle el paso ahora a Lorena y nos comparta. Muchas gracias, María José. Gracias. Es todo tuyo el espacio. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por invitarme y muy contenta de estar en este espacio. Quería comentar primero cómo fue los inicios. A mí me costó mucho decidir qué era lo que quería estudiar en quinto año, no sabía bien lo que iba a estudiar, y con aires de justiciera empecé a estudiar abogacía. Y después me cambié de carrera. Cuando me di cuenta que no quería estudiar esa carrera, decidí ir al psicólogo, buscar ayuda, digamos, para poder seleccionar la carrera. Lo que me decía el psicólogo en ese momento era que tenía que hablar con los actores, que es lo que están haciendo los chicos ahora, o sea, están hablando con nosotros que somos los actores de las profesiones que piensan estudiar. Así que eso está muy bueno. Bueno, y además después hice un descarte, porque no era lo mismo elegir algo, se lo comento porque creo que les va a servir. No es lo mismo elegir algo que pensás que te gusta a elegir algo de lo que te pensás estando en el lugar y desarrollándote bastante parte de tu vida en eso. Por ejemplo, a mí me gustaba nadar y no por eso iba a ser profesora de natación, porque son cosas totalmente diferentes. O me gustaba inglés y no por eso iba a ser profesora. Cuando hice el descarte de las carreras, que fue algo bien drástico, digamos, conocí terapia ocupacional y no sabía muy bien lo que era. Me gustó por las 3 ramas que tenía de las carreras, o sea, cómo estaba planteada mi carrera. Yo estudié acá en la Universidad Nacional del Litoral, soy de Santa Fe, y las 3 ramas, una es biomédica, que tenés todo, anatomía, fisiología, clínica médica, todas las materias bien biológicas. Después tenés la rama biopsicosocial, antropología, sociología, psicología general, psicología del desarrollo, todas las psicologías, y después la parte bien
de terapia ocupacional, que serían las teorías de las terapias y las prácticas en sí. Bueno, ingreso a la carrera, muy contenta, y cuando me toca la primer práctica profesional, hay 5 áreas de abordaje, o se pueden delimitar más o menos en 5 áreas de abordaje, lo que es la terapia ocupacional, que serían rehabilitación física, comunidad, educación especial, salud mental, y bueno, la parte de niños, de estimulación temprana e integración sensorial. Decía que cuando me toca la primera práctica profesional, yo quería elegir niños y no me tocó niños, me tocó hacerla en un comedor de viejitos. Mi profesora muy cariñosamente le decía, mis viejos. Y me acuerdo que lloraba porque no quería ir a esa práctica. Y el último día lloraba porque no quería que termine. La verdad que me encariñé tanto y me encantó. Lo que más me gusta, puedo decir que soy apasionada de mi carrera porque lo que más me gusta es estar y saber lo que sienten y piensan los otros, la gente, y uno lo que hace por ahí es brindar su granito de arena. Había una pregunta por ahí que decía cómo se sobrelleva si trabajar con el sufrimiento del otro, con las problemáticas si son muy fuertes. Uno brindando su granito de arena se siente la verdad muy útil y muy bien. Y no es que no me hace mal, sino que al contrario me gusta estar al lado de las personas, ¿no? De la persona, porque es una persona como yo, y además tiene alguna condición o alguna patología, y entonces es aún más interesante. Hay preguntas, ¿sentís que mientras estudias Teo se deshumanizan las personas? Ah, sí, he sentido eso, sí. A ver, una vez alguien me preguntó, un chico así como ustedes, no hace mucho, me dijo que estaban muy sobrevaloradas las carreras de 5, 6, 7 años, ¿no? Había que estudiar mucho como para después cobrar poco. Y la verdad que eso fue como un talón de Aquiles para mí, porque me quedé pensando en esa pregunta, porque claramente no vamos a hacernos ricos trabajando de esto, pero después cada uno tendrá su historia. Para mí, abordar al otro, digamos, a la persona, yo creo que ni 5, ni 6, ni 20 millones de años te van a alcanzar para descubrir al ser humano, digamos. Es tan apasionante y trabajar sobre una patología y querer saber más para poder auxiliar y ayudar a esas personas. Yo después con el tiempo me acordé que cuando tenía la edad de ustedes, más o menos, yo quería saber qué es lo que pasaba dentro de la cabeza de esa persona, dentro, qué sentían, qué querían. Y todos los años de estudio a uno no le alcanzan para ser mejor profesional y para poder trabajar y abordar. No sé si hay alguna otra pregunta. Lore, si te parece, al final retomamos las preguntas. Si querés vos continuar con lo que tenías previsto para compartir. Dale. Bueno, lo que actualmente yo hago es rehabilitación de adultos. Me encanta la parte motriz. Mis pacientes tienen secuelas neurológicas, accidente cerebrovascular, Parkinson, Alzheimer, como bien dijo Pablo, perdón. Bueno, lo que se hace es trabajar sobre las funciones y el desempeño para que, por ejemplo, pueda recuperar algo de su vida cotidiana, ¿no? Y lo que hago, todos los años he dedicado a ir por algún lado, ¿no? Para especializarme, y lo que hago últimamente es evaluaciones estandarizadas neurocognitivas. Hice un curso de especialización en Rosario, y después, bueno, me hice supervisar también, traté de buscarme los protocolos, y me encanta hacer esa parte de evaluación específica y de estimulación cognitiva. Después también tengo pacientes de domicilio. Es muy interesante también porque uno ahí puede trabajar con la familia. Hay familias que
que ayudan, están bien predispuestas, y hay otras que quieren estar predispuestas y no saben cómo, entonces ahí también es rico poder trabajar, interactuar con la familia, que están las 24 horas con la persona, con el paciente. No sé qué más. Les iba a contar de las áreas de trabajo. Desde que me recibí hice varios abordajes, he visto muchas patologías, es muy interesante también, como les decía recién, trabajar con niños y con sus familias, porque las familias les tienen que facilitar las adaptaciones o lo que sea a los niños. Me desconcentro porque escribo las preguntas y quiero responder. Perdón. Y bueno, es muy increíble ver cuando lo poquito o el granito de arena que uno puede hacer, por ejemplo, con una función en una mano o una pinza o un rango de movimiento del tronco, por ejemplo, del brazo, es muy gratificante cuando el paciente se pone contento y lo puede ir haciendo a la par de uno. No sé, la parte económica, porque veo que preguntan mucho por eso. Acá en Santa Fe es una situación muy particular. Yo siempre fui independiente, monotributista, nunca trabajé para el Estado, y es un poco difícil. Lo que sí puedo decir es que nunca me faltó trabajo. Trabajo hay, y bueno, después como todo, sí, también hay que luchar, ¿no? Como desde cada área profesional. Es un área de la salud y sí tiene algunas cuestiones y problemas ahí económicos. Los honorarios son diferentes según cómo trabajes, si trabajas en centro de día, si trabajas en jornada completa o media, o por ejemplo las evaluaciones estandarizadas que yo hago tienen un cierto honorario, pero si tenés una población que tenés que atenderla a través de la obra social, no le podés cobrar ese honorario, por ejemplo. Pero son cuestiones que se van viendo sobre la marcha. No sé, algo más. ¿Tengo tiempo todavía, Guille? Sí, si querés, ahí podemos empezar con Majo y retomamos algunas de las preguntas cuando termine Majo. Bárbaro. Vale. Gracias. Lore, te agradezco mucho por compartir. Ahí los dejo con Majo. No sé si nos ponemos por ahí, los dejo con ella. Hola, buenas tardes. Primero pido disculpas porque tuve un problema de conectividad. Si me vuelve a pasar, me vuelvo a conectar desde el celular. Soy licenciada en musicoterapia. Soy musicoterapeuta desde el año 1992. Tengo una historia similar a la de Lorena con la elección de la carrera. Siempre pensé que quería ayudar a la gente, pero no sabía cómo, así que empecé estudiando medicina. La carrera de musicoterapia en realidad es muy nueva, hace del año 67 que existe, pero se estudiaba solamente en Buenos Aires. Igual yo no la conocía. Y mi objetivo con la medicina era estudiar psiquiatría. Pero bueno, también estudié música en la Universidad Nacional de Rosario, y ahí me enteré o vi un cartel que decía Instituto de Musicoterapia, carrera de musicoterapia terciaria, etc. Así que bueno, fui a averiguar y empecé en ese instituto. Después ese instituto dejó de existir en Rosario y en la provincia de Santa Fe, y bueno, se creó la universidad. Así que bueno, reestudié nuevamente porque homologué mi título terciario al título universitario. Y bueno, la carrera de musicoterapia en sí misma, yo me encontré con que era como lo que quería para mi vida, porque articulaba la formación, un montón de aspectos que a mí me interesaban desde la secundaria, sobre todo la filosofía y el arte, y que podía como unificar esta cuestión del trabajo en salud mental
desde un costado que no tenía que ver con lo biologicista ni con la deshumanización de las personas, sino que tenía que ver con potenciar las capacidades de aquellas personas que están como estigmatizadas como incapaces, locos, bueno, etcétera, ¿no? La carrera se estudia en varios lugares, en Santa Fe solamente en una universidad privada que está en la UAI, y en Buenos Aires se estudia en la universidad pública, en la UBA, en El Salvador, en la UAI y en Maimónides. Y después también hay una carrera que se estudia en Mendoza. La carrera en sí misma, les aclaro que sé bastante de la carrera de la UAI, no tanto de las otras carreras, porque soy docente en esa universidad desde el año 97. La carrera en sí misma, que digamos es algo común a todas las carreras, tiene como lo dijo en su momento Lorena, María José, que digamos tiene como un pantallazo o un trabajo generalizado en diferentes campos, en lo biológico, en lo filosófico, en lo antropológico, en lo psicológico, y bueno, tiene mucho de música y lo que tiene que ver con el trabajo corporal. La carrera de musicoterapia en sí misma, digamos, es una articulación de todos estos aspectos, pero se aunan en una epistemología particular que trabaja al sujeto con el que se trabaja en cualquier campo, salud mental, geriatría, embarazada, discapacidad, consumo problemático, bueno, etcétera. Después me preguntan si quieren, ¿qué más? ¿Y qué pasa con el musicoterapeuta y el sujeto con el que trabaja? Que en general se trabaja en grupos. ¿Y qué hace el musicoterapeuta específicamente? Juega a improvisar con los sonidos, juega con los instrumentos, se trabaja en una improvisación sonora grupal, y el musicoterapeuta lo que hace en esa improvisación es ir detectando, a partir del análisis del discurso sonoro, cuáles son las formas de configurar el discurso no verbal que tienen esos sujetos con los que se están trabajando, cuáles son las formas de vincularse a través de la composición musical con los otros compañeros, con los que comparte el espacio, y bueno, va trabajando, detectando y atendiendo todo el tiempo a esos procesos, nunca atiende a un producto final, no hay una meta final. La musicoterapia en sí misma, digamos, no trabaja desde la falta de la persona, sino que trabaja desde la potencia, y todo el tiempo lo que trata de rescatar a partir de la expresividad, la comunicación y la creatividad es qué potencias hay en ese ser humano. Digamos, se trabaja mucho desde lo sensible, es muy divertido ser musicoterapeuta, porque uno juega mucho con la gente con la que trabaja, sean niños, adolescentes, adultos o adultos mayores. El juego es muy importante, no se nombra juego porque no es una técnica que se usa en musicoterapia, el juego sí la improvisación libre. Y digamos, esa improvisación que siempre se tiene como punto de partida lo corporal o lo sonoro, puede ir derivando en distintas cuestiones como, qué sé yo, podría ser dramatizaciones, actorales, juegos de, no sé, filmaciones de película, o sea, siempre se pone como de excusa un producto a realizar, pero el musicoterapeuta no atiende a cómo se llega a ese producto, cómo es ese producto final, sino siempre va atendiendo a esos procesos. Cada vez el campo de trabajo está más abierto, porque digamos, es como que al principio la musicoterapia solo fue pensada para trabajar con autismos y psicosis, y ahora en la actualidad, digamos, hay de todo lo que hay en el campo o en el ámbito de la salud, la educación y la cultura, el musicoterapeuta puede estar. El enfoque en sí es interdisciplinar y de derechos humanos, en casi todas las formaciones. Algunas formaciones son más psicoanalíticas y otras de neurociencia, y bueno, en la que yo trabajo específicamente se trabaja desde el pensamiento estético, que en realidad es
trabajar desde lo más filosófico que el arte tiene. No, hay diversidad en estos enfoques, en la lectura analítica que hace el musicoterapeuta, pero la mayoría, aunque tengamos distintos enfoques, llegamos como a una posición común cuando se trata de hacer un abordaje o de hablar de alguien con el que estamos trabajando. Pablo, ¿me queda tiempo? Tenemos ahí 3 minutos. Bien. Bueno, institucionalmente, la musicoterapia en la actualidad, digamos, hay tanto en los hospitales polivalentes como los manicomios, los monovalentes o los geriátricos. Y después también se puede trabajar en centros educativo-terapéuticos, centros de día, se puede trabajar en centros culturales, se puede trabajar en instituciones artísticas, se puede trabajar en escuelas especiales, bueno, y en consultorio privado, obviamente eso también. Tanto, digamos, todo lo que es el ámbito institucional, el musicoterapeuta puede trabajar en el ámbito de gestión pública como el de gestión privada. Y bueno, no sé, a ver si leo alguna pregunta. Bueno, hay una pregunta que lo voy a decir ahora. Hay un mito sobre la musicoterapia, que es terapia con música, y que la música se usa para sanar. Y es un mito totalmente aberrante, porque la musicoterapia escasamente usa la música grabada. Se trabaja siempre con música producida. Más allá de que hay un método que es el efecto Mozart, que ha salido publicado en revistas, en diarios, en libros, que dice que, bueno, que hay una música para cada necesidad. Yo, digamos, de la cantidad de años que hace que soy musicoterapeuta, no creo en eso, y mi experiencia me dice que no es así, porque, digamos, muchas veces una música que para alguien sirve para calmarse o para no estar angustiado, a otros lo altera y los angustia. Entonces, bueno, esto no es un mito en realidad. En los centros culturales, generalmente el musicoterapeuta, esto digo, siempre el musicoterapeuta tiene un enfoque interdisciplinar. Y la habilidad más grande que tiene el musicoterapeuta es que es un gran improvisador de todo, digamos, no solo de los aspectos sonoro-corporales, sino también de los análisis institucionales y de usar la creatividad en función de solucionar una situación problemática. Entonces, en los centros culturales generalmente el musicoterapeuta trabaja como tallerista en espacios de expresión artística. Esos espacios de expresión artística, a diferencia de los espacios clínicos, sí tienen un sentido de producción cultural del sujeto. En cambio, en la clínica se trabaja no ese proceso de sujeto en la cultura, en su producción cultural, sino que se trabaja en su proceso terapéutico. No fue para mí un problema el ingreso económico, yo conseguí trabajo enseguida, más allá de que trabajé en el Estado un tiempo, pero bueno, en hospitales monovalentes, que son los manicomios, en Santa Fe, en realidad en Oliveros, y en el Suipacha, en Rosario, digamos, y después en lo que es el ámbito privado de lo institucional, siempre se requiere un musicoterapeuta, ya sea en geriatría, como en discapacidad, como en salud mental, porque es obligación en las instituciones que existan tanto el musicoterapeuta como el terapeuta ocupacional como el psicólogo, para atender a los usuarios que están en esa internación. No se puede empezar a trabajar antes de recibirse. En la carrera de la Universidad Abierta Interamericana hay prácticas desde segundo año hasta quinto. Ese es el contacto que hay con el trabajo, digamos. Pero no es posible. En realidad, las instituciones suelen contratar gente que no está recibida. No es que no es posible. Yo considero que no es ético trabajar antes de que se reciban. Sí, Pablo. Buenísimo. Ahí, muchas gracias, Majo, por compartir con nosotros este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Si les parece, vamos retomando algunas preguntas que fueron surgiendo al comienzo. Algunas van dirigidas en puntual a cada una de las carreras que representan cada una de ustedes, pero hay una de las últimas que quizás podemos hacer una ronda de respuesta de cada una que representa quizás a todas.
Y ahí Natalia Quirós pregunta, ¿es muy constante el problema de querer hacer algo y poder realmente hacer algo en estas carreras? Si les parece, arrancamos con María José, seguimos con Lorena y terminamos con Majo. Bien. Mira, es una pregunta, está formulada es demasiado general para responderla con certeza. En las problemáticas sociales uno siempre tiene un diseño de intervención. Después el resultado de esa intervención a veces es un resultado positivo, a veces no es un resultado positivo y depende muchas veces de las condiciones y de lo que suceda en esa situación. Es muy, muy general. Mi experiencia en estos años es que sí, que digamos que cuando uno tiene un proyecto, un programa, o está inserto en un programa que tiene un objetivo en particular, un programa o de economía social, o de microfinanzas, o de intervención en una situación de peligro para un niño, o una situación de salud de un mayor, o en un geriátrico asistiendo a una persona y a su grupo familiar, uno tiene que evaluar las condiciones, analiza hace un diagnóstico de esa situación y a partir de ahí se diseña una intervención. Algunas intervenciones son exitosas, otras no. Es como la vida misma, y depende del diseño, de la intervención y del contexto. Gracias, María José. Ahí Lorena, no sé si estás... Sí, bien. Sí, ahí leí la pregunta porque no la había leído y la busqué. Me gusta responder con un ejemplo. El otro día me dijo un amigo de otro lugar, no de la carrera, que no sabía bien lo que yo hacía, no sabía bien la diferencia con un kinesiólogo, y me dijo, vos tomás los pacientes cuando ya no se puede hacer nada, algo así me dijo. En realidad, no, porque, por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, cuanto antes lo tomás para abordar, es muchísimo mejor. O sea, antes en el tiempo demoraban mucho para llegar a la parte de neurorehabilitación. Y ahora se conoce que desde el primer día que tuvo el ACV, por la neuroplasticidad, vos podés empezar a trabajar con el paciente. A mí en Córdoba, en la Fundación Rita Bianchi, me enseñaban las enfermeras cómo había que transferir, por ejemplo, al paciente. Cómo poder enseñarle la técnica para sentarse a un paciente que tiene una hemiplegia. Bueno, me las enseñaban ellas, las enfermeras, porque yo estaba recién recibida y estaba aprendiendo. Pero todo esto es por la neuroplasticidad, porque las neuronas no se recuperan, pero se pueden generar nuevos circuitos de input y output de información, o sea, de mandarle el estímulo al cerebro para que el cerebro responda nuevamente. Es apasionante, hay muchísimo más desarrollado de cuando yo empecé a estudiar la carrera, y cada vez se puede lograr más. Y eso está también en la responsabilidad que uno tiene con respecto a su trabajo, y respondo a la otra pregunta, porque vos podés tratar al otro como un objeto y le decís, bueno, vamos a hacer esto, trasladamos acá y allá, terminó la hora, listo, chau, te vas, o podés pensar desde qué manera y cómo lo vas a trabajar, desde qué modelo, qué es lo que te gusta más. Yo soy muy autocrítica de mi carrera, considero que hay lugares en donde el terapista no tiene mucho para hacer, o lo pongo entre comillas o entre preguntas, a ver qué es lo que hace el terapista en este lugar realmente. Por eso yo elegí la rehabilitación física, porque considero que sí hay cosas posibles para hacer. Bueno, doy el paso a Majo. Buenísimo, gracias. Creo que silencié. No, ahí está. Bueno, para mí la pregunta tiene techos de distintas alturas. Porque, digamos, qué es lo que uno quiere hacer, y si se puede hacer lo que uno quiere hacer,
las alturas de ese techo, cuando uno quiere hacer algo, va a depender del contexto en el que trabaja. Y digamos, cuando me refiero al contexto en el que trabaja, me refiero a, digamos, la organización institucional o a la organización del Estado, o a la capacidad de los colegas de otras profesiones para poder trabajar en lo interdisciplinar. Coincido con lo que decía María José, que hay, digamos, uno por ahí hace un análisis de lo que es necesario hacer y piensa una estrategia para intervenir, y a veces una intervención puede ser positiva como puede no serla. Pero muchas veces esa positividad o negatividad de la intervención depende del contexto en el que se encuentra esa necesidad, digamos. Puede ser de un usuario, puede ser de una institución, puede ser de una familia, pero depende de eso muchas veces. Digamos, nosotros vivimos en un mundo complejo, no es un mundo plano, un mundo que tiene muchas dimensiones, y digamos, las dimensiones a las que me refiero son las distintas instancias en las que una persona transita todo el tiempo: la educación, la cultura, el trabajo, en la familia, los amigos, son todas instancias formativas para un ser humano. Y digamos, no hay bueno, a diferencia de otros colegas, por ahí muchos de los musicoterapeutas pensamos que no hay un momento donde el sujeto se constituye, sino que esa constitución es de por vida. Uno transita un devenir diario y un devenir en el tiempo que hace que toda su vida esté con esa posibilidad de cambiar y de elegir otra cosa y de hacerse cargo de la decisión que toma. Entonces creo que uno está en condiciones por ahí de pensar si es posible hacer lo que uno quiere, pero siempre tiene que pensar dónde está contextualizado eso que uno quiere hacer. No sé si responde a la pregunta, pero... Genial, Majo. Ahí, ya que te tengo acá, te retomo una de las preguntas que hubo anteriormente. Ahí Florencia Fraga preguntaba: ¿los pacientes producen la música y eso es lo que se analiza? Sí, es así, es así. Los pacientes no se llaman pacientes, se llaman Juanito, Pedrito, Carla, Esther. No son pacientes, son usuarios del sistema de salud. Esto lo digo y me interesa aclararlo porque nosotros no tenemos el concepto de que alguien está pasivamente esperando que otro le venga a solucionar algo. El usuario es un activo. El usuario, el usuarie, la usuaria. Son activos que tienen calidad y condición de posibilidad para la producción. Sea poca, digamos mínima, a lo mejor nosotros creemos que poder hacer esto es nada, y a lo mejor para una persona hacer esto es mucho. Entonces, bueno, en ese activo más se hace música, se baila, se trabaja con el cuerpo, y eso es lo que analiza el musicoterapeuta: las formas, las operaciones de producción que hace alguien para componer algo, y los procesos de cómo usa eso que produce para vincularse con otro producto que está haciendo otro sujeto que está trabajando con él. No sé si queda claro esto. Que como son muchos pacientes, así para que nos quede claro de quién estoy hablando, son muchos usuarios del sistema o del espacio que están componiendo, y lo que se lee es no solamente cómo compone uno, sino cómo usa su composición para vincularse con los otros que están componiendo, y cómo eso se articula para una composición grupal. Esas son como las diversas complejidades que puede analizar el musicoterapeuta. Y cómo eso se lleva a la vida diaria, bueno, entonces lo que se lee de eso en el análisis son las formas, solo las formas, no los contenidos. Y entonces se empieza a testear, digamos, en otros espacios, por ejemplo en terapia ocupacional o en psicología grupal, ¿qué hacen esas mismas personas? Eso que nosotros leemos, ¿lo hacen de la misma manera? ¿Lo hacen de otra manera? Entonces uno ahí empieza a tender como redes hacia el afuera del espacio de musicoterapia, para que lo que uno como musicoterapeuta recupera como potencia y capacidad, el sujeto o la sujeto lo pueda ir como llevando a distintos ámbitos de su vida. Bueno, esto no es que no es siempre no verbal, sino que, bueno, yo podría decir que una sesión tiene 3 momentos. Cuando uno se encuentra y llega y se pregunta cómo está, de dónde vienen, qué hacen. Puede ser que uno lo pregunte y puede que la persona que viene no hable, uno lo pregunta igual.
Después se pasa a esta instancia donde uno improvisa y juega con el otro a hacer música o a hacer algo con el cuerpo. Y después hay otra instancia en la que uno pregunta, bueno, ¿qué te parece a vos que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y entonces ahí se trabaja ese reconocimiento de la producción artística y bueno, hacia qué ve esa persona que está haciendo. No sé, si no contesto me siguen preguntando. Muchas gracias, Majo. De Ahí nada. voy con María José. Es una pregunta que apareció en varias oportunidades y muchos estuvieron compartiendo quizás de diferentes formas la misma. Habla un poco de que el trabajo social es una profesión en la que siempre tenés un techo, como es un mito, y cuesta poder crecer tanto económica como profesionalmente. Es una pregunta que pareció bastante recurrente y también con respecto a lo que es la remuneración económica, digamos, de la profesión. Ok, sí. A ver, económicamente hablando, el trabajo social es una profesión que el techo en realidad tiene que ver con las propias búsquedas y las propias habilidades de uno. Hay posiciones en el Estado para los licenciados en trabajo social, para los programas, son salarios que están iguales a un sociólogo, a un antropólogo, a un abogado que interviene en un programa y por ser trabajador social no tenés un salario menor. Están muy establecidas hoy los ingresos cuando uno trabaja en el Estado. Cuando uno trabaja en organizaciones sociales, el techo del trabajador social no existe, o sea, existe el propio desarrollo personal que vos le podés dar a tu desarrollo profesional, o sea, cuando te contratan y vos sos una persona de 5 años de recibida y te ofrecen un trabajo, es un salario profesional como podés quizá conseguir en una empresa, de un administrador de empresas que tiene su primer empleo. Yo no he tenido problemas económicos en la carrera y he tenido posiciones muy altas. Digamos, mi última, hoy trabajo en una posición alta en una empresa privada, desarrollando proyectos y diseñando estrategias diferentes para un abordaje de una empresa como Edenor, que tiene que trabajar el tema de la pérdida de energía, y es un salario muy, muy bueno. Y cuando fui directora nacional en el Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, estaba el secretario, el subsecretario y la directora nacional. El ingreso era muy bueno. Digamos, a mí me parece que hay una mirada que viene de años de la cultura, que tiene que ver con la cultura, de cómo se ha visto a veces a la asistencia social, pero que se ha superado hace años. Hoy el trabajo social es una carrera de nivel, es una carrera muy interesante, es una carrera que uno puede profundizar y trabajar interdisciplinariamente con profesionales de todas las áreas, y que el hecho de que vos tengas ese título no te pone en una menor condición que ningún otro. Y en eso entiendan que te puede pasar siendo psicóloga, siendo sociólogo o siendo cualquier otra cosa. Es la posición de uno frente a su profesión y cómo uno se posiciona frente a su trabajo y cómo lo desarrollás y cuánto te formás ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Y el trabajo social no es caridad, ¿sí? No, eso era de Mary Pop, de Mary Richmond, de principio de siglo, ¿no? De principio del siglo XX. Tiene otra concepción hoy, tiene la concepción de una transformación de las problemáticas sociales, de intervención, es otra cosa. Tenés muchísima metodología, tenés muchísimo para estudiar, las áreas de intervención son tan amplias como la sociedad misma y las problemáticas sociales mismas, y en ese sentido, para mí nunca tendría que ser para ustedes un argumento para no elegir la carrera, ¿sí? Uh-huh. De ninguna manera, no debería ser, no debería estar puesto ahí. Genial, María José, muchas gracias. Ahí no, de voy nada.
una pregunta para Lorena, y después podemos, el resto la pueden completar. Ahí también entendiendo que, contando tu experiencia, la pregunta dice si se puede trabajar de forma independiente, y complemento, ahí entendiendo que tenés pacientes también individuales, complemento con una pregunta que también surgió muchas veces con respecto a la gestión del tiempo entre carga laboral y el resto, digamos, de tus actividades diarias, digamos. Gracias, Pablo. Yo anoté las preguntas específicas de terapia ocupacional también. Yo trabajo de manera independiente, de hecho. Sí se puede trabajar de manera independiente, no se puede trabajar sin tener el título. Lo que yo hice, por ejemplo, fue una pasantía en universidad. Cuando estaba en el último año de la carrera, ingresé a un centro de día con un programa de pasantías. Entonces ahí vas teniendo contacto. En mi carrera hay 5 prácticas profesionales, entonces ya vas teniendo contacto con las personas desde el segundo año de la carrera. Y ahí viendo a ver qué es lo que más te gusta o qué es lo que no te gusta. La pasantía en mi caso, perdón. Media hora. Yo le dije yo. Ahí, ya, muy bien. Perdón. La pasantía en mi caso era paga, o sea, la pagaba la universidad, era muy poca la remuneración, pero era como algo así como una, sí, un pago, digamos, ahí. Nunca me faltó trabajo. Bueno, ¿cuál era la otra pregunta, Pablo? ¿Lo que me dijiste recién? Ahí era con respecto a eso, si se podía trabajar de manera independiente. Ajá, sí, sí. Por ahí estamos ya sobre la hora, son las 5. Sí, quiero redondear, perdón. ¿Qué hace el terapeuta ocupacional específicamente? Apunta a recuperar la mayor independencia posible de esa persona en un ámbito, en las actividades de la vida diaria, en la higiene, la alimentación, el vestido. Dentro de ese recuperar, digamos, está toda la parte del desempeño. En el desempeño está lo motriz, lo sensorial, lo comunicacional. La definición se las tengo para compartir, pero búsquenla en el Google, pero se apunta a lograr la mayor independencia posible de la persona. Cuando no se logra la mayor independencia posible, ahí surgen lo que es las adaptaciones y la readaptación del lugar. Un consejo elemental para la carrera, que pusieron ahí una pregunta muy interesante: no dejen nunca de ser humanos. La empatía, el otro actúa como actúa por algo, saber por qué actúa así, o saber qué le pasó, o por ahí poder escuchar un poco a la familia también del paciente, porque también uno, o de la persona, le digo paciente, bueno, porque es el caso, pero tratar de escuchar siempre de todos los ámbitos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esa situación particular en esa persona? Dificultades a la hora de estudiar terapia ocupacional, o qué fue lo más difícil del trabajo, y por ahí que no se conocía mucho mi carrera. De hecho mi abuela al día de hoy sigue diciendo que yo soy médica, o sea, entonces tener que explicar en todo momento lo que era la terapia ocupacional y lo que se hacía. Pero eso también se puede tomar como oportunidad de contar lo lindo, o bueno, lo que a mí me gusta, por ejemplo, de lo que es la carrera. Creo que respondí ahí todas las preguntas. Buenísimo, muchas gracias, Lore. Ahí Guille estuvo pegando en el chat un link. Si Guille lo podés volver a compartir con nosotros. Ahí los chicos están agradeciendo. Sí, obvio. Cumplimos en tiempo y forma, la verdad que... Pablo, perdón, pero había una pregunta que a mí me interesa responder, que es qué contenidos de música se estudian en la carrera de musicoterapia. Vale. Me parece que es importante, porque, bueno, hay mucho de música. Hay mucho de lo que es el orden de la historia, de la música, de las distintas estéticas, desde el canto gregoriano hasta hoy, que está dividido en distintas asignaturas. Después hay 2 asignaturas que son audioperceptivas, que son anuales y están en 2 años de la carrera. Hay algunas carreras que tienen instrumentos,
o canto, y hay mucho de improvisación, de cómo usar el recurso musical en la composición y ensamble musical. Quería decir eso porque me parecía que era interesante que se responda. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Majo. Ahí, chicos, como les comentaba, está una encuesta que van a encontrar. Los invitamos a todos a completar esta encuesta sobre la charla que acabamos de compartir. Van a ver que al final de esa encuesta hay un espacio para dejar comentarios. Si creen que tienen alguna pregunta como muy fundamental que necesita ser respondida por Lore, por Majo o María José, la pueden completar ahí y se la podemos acercar a nuestras 3 oradoras. La verdad que les agradezco un montón por el tiempo y por el espacio compartido. Yo me voy mucho con una frase que ahí, una de las respuestas que compartió María José y que después tanto Lorena como Majo retomaron, esta del techo que cada uno se pone con respecto a los limitantes o a los mitos que hay en relación a cada una de estas 3 carreras o disciplinas, que la realidad es que no existen techos, sino que depende 100% de qué objetivos se propongan ustedes. Y ahí, con las 3 experiencias que acabamos de escuchar, podemos afirmar que son realmente felices haciendo lo que hacen y esperamos un montón que este espacio les haya servido para estar tomando ahí la decisión que creen correcta. Les recuerdo que las charlas continúan, pueden estar revisando ahí en el sitio web de Junior o en todas las redes sociales, porque todavía quedan aún muchas más espacios y charlas para compartir. Nuevamente les vuelvo a agradecer a todos los que participaron en la sala y a todos los que estuvieron participando a través de Facebook en vivo, y a Lorena, a María José y a Majo. Gracias a ustedes, chicos. Y Muchas gracias. a ustedes por la invitación. Espero que les haya servido. Fue un placer, muchas gracias a todos.